decir, a ver, hay que checar los primeros. De A me dice que puedo llegar a P. Es la única que me dice que puedo llegar. Y voy a ver la gramática. Me dice que puedo llegar a P. Entonces, de A, aquí me dice que puedo llegar ¿a quién? A la P. ¿Sí? Entonces, no se nos olvide. Yo primero partir de aquí. De esta tablita de primeros y siguientes, me dice a dónde puedo llegar. Entonces, yo parto de aquí y digo, ok, de A puedo llegar a P. Ok. Aquí lo marco, de A puedo llegar a P en la tabla de análisis sintáctico. Ahorita lo voy a poner encabezado porque no lo puse encabezado. Déjenme pongo el encabezado. Tabla de análisis. Ahí está. Entonces, ahora sí. Aquí me dice que de A puedo llegar a P, que es lo que me dice la tabla de primeros y siguientes. Esa tabla nos sirve mucho, por eso sí es muy importante hacer la tablita de primeros y siguientes. Entonces digo yo, de A puedo llegar a P. Aquí lo marco en mi tabla porque voy a poder llegar a P. Y me voy acá arriba para ver la producción que me hace llegar a P. Entonces, ¿cuántas producciones tengo yo que me hacen llegar a P como primero? ¿Cuántas producciones tengo? Pues una, y es la única que me lleva a P. Entonces esa producción la tomo. Le vamos a tomar nada más esta parte de A que llegue a P. ¿Sí? Ok. Tal vez hay que hacerlos un poquito más chicos porque aquí por el tamaño. Vamos a ponerlo en unos 10. 8, en 8. Ahí está, nuestra tabla. Entonces deriva a PX. Llegamos otra vez a... Entonces este ya lo aplicamos, este ya estuvo, no hay ningún problema. Nos vamos con el siguiente. De X a dónde llega? De X llega a D y a B. De X nos dice que aquí hay dos producciones y están separadas. Por una llego a D y por el otro llegamos a B. Entonces hay que aplicar o hay que poner las producciones que me hacen llegar. A D llego con esta producción. Sí, la de D punto coma X. Ya B con toda esa producción. B, S, Y, E. Entonces aquí estamos llegando. ¿Sí? No se nos olvide cambiarle el tamaño. Ya llegamos, ¿sí? Entonces, ¿sí? Llegamos tanto a B. Hay que recordar ese símbolo. Llegamos tanto a B como llegamos a D. Eso es lo que nos guía. ¿Sí? Con estas producciones. Muy bien, ahora vamos a llegar a... Ya tenemos lo de X, ahora nos vamos con Y. Y nos dice que podemos llegar o aplicar las producciones de cadena vacía y el punto y coma. Y aquí lo tenemos. Hay una producción para cadena vacía y otro para punto y coma. Entonces, la de punto y coma no hay problema. Porque decimos, ok, entonces nada más es punto y coma y lo ponemos en punto y coma Y. Ahí lo aplicamos. Ahí está. Y el símbolo que estamos analizando, pues es el punto y coma. Ahora, ¿y la cadena vacía? ¿A quién se la vamos a aplicar la cadena vacía? Recuerden, siempre que haya cadena vacía, nos dice, en los siguientes nos dice a quién se la vamos a aplicar. ¿A quién le voy a aplicar la cadena vacía? La E, ¿no? E de a la E. elefante. A la E. Entonces yo siempre, a la E, siempre voy a estar colocando, aplicando la derivación que me lleva a la cadena vacía. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí. 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 8 de tamaño 8. Ahí está.
Ok, entonces ya está la tabla. ¿Quedó clara la tabla? ¿No hay ningún problema? No. Todos los espacios en blanco, ¿qué significan? Estado de error. Estados de error. Todos esos significan errores, ¿sí? Entonces, y por eso a veces lo ponemos y hay veces que no, pero ya cuando lo van a programar, sí le tienen que poner ahí estados de error, una forma que lo identifique esa cadena. ¿Para qué? Para que cuando sepan que están en estado de error, pues ya... algo que sí les voy a pedir yo en el programa, fíjense, yo sé que con Odiseo, no sé si lo pidió con manejo de errores en el sentido de recuperación de errores. ¿Hicieron recuperación de errores? Sí, pero uno Sí. muy básico. Sí. Bueno, sí. Puede ser que Ok, sí. miren, yo no les voy a pedir recuperación de errores, porque lo que me interesa más es la traducción del código, ¿sí? Porque de hecho, a veces en lo que se tarda uno más es en esa recuperación de errores, ¿eh? O que se supone que los puede colocar uno aquí en la tablita, la recuperación de errores, cuando dice uno, oye, ¿sabes qué? No le puso punto y coma. Ah, pues pone ahí una recuperación de errores. ¿Qué vas a hacer? Cuando sea eso, le metes un punto y coma y que pueda continuar. Ah, ok, está bien, le meten el punto y coma al código y ya lo pueden recuperar. Pero, conmigo no le hagan recuperación de errores. ¿Por qué? Porque me interesa más la generación de código objeto, ¿sí? Y les digo, la recuperación a veces, si la quieren hacer muy, muy bien, resulta que se echan casi lo mismo que el tiempo en lo que hicieron el compilador en sí, ¿sí? La parte básica del compilador, entonces, pues, mejor no. Bueno, entonces seguimos. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué seguirá? Ah, caray, ya brincó. ¿Qué sigue? Valorar una cadena, ¿no? Evalúa una cadena, ¿verdad? Analizar o evaluar una cadena. Evalúa la cadena. Y aquí decimos, vamos a poner una cadena. En la cadena, ¿cuántas secciones tenemos que tener? 3, ¿verdad? Una es para qué. Para Para ¿La la qué? pila, Para La pila la para entrada la y la salida. entrada y la salida. Sí, que realmente lo único que vemos en el programa en sí es la pila y la entrada. La salida, pues esa no, porque lo que va haciendo es que va moviendo apuntadores. Entonces realmente la salida no la vemos, pero lo que es la pila y la entrada sí. Entonces vamos a poner una entrada que va a ser P y luego va a continuar con B y luego va a continuar con S y luego va a continuar con punto y coma y luego va a continuar con S y luego va a continuar con E. Y luego va a continuar con puntos. ¿Saben qué? Se me hace que sí me faltó. Vamos a ponerle más cositas aquí. De punto y coma. Ahí está, ahora sí ya. De punto y coma, ya está por allá. Y otra. Y otra de punto y coma. Vamos a poniéndole algo que esté sabroso. Ok, terminamos con símbolo de pesos. Muy bien, tenemos la pila. Y ahora sí, pues vamos a empezar a trabajarle. En la pila, ¿qué vamos a tener? ¿Cómo inicializa la pila? Con el Con el símbolo símbolo de inicial pesos. ese. Con Y el símbolo de pesos y el inicial, ¿verdad? Realmente. Sí, y a final de cuentas, ¿cuál va a ser nuestro parámetro para saber que llegamos, que está todo bien? Cuando lleguemos con símbolo de pesos y símbolo de pesos quiere decir Que la que, entrada y la pila son iguales. ajá, y que son aceptados. O sea, tanto el símbolo de pesos en la pila como en la entrada, cuando lleguemos a esos, ¿qué nos querrá decir? Que es aceptada la cadena. Ok, entonces comenzamos. Profe, Arrancamos, entonces, decimos, tengo una mande, ¿qué pasó? pregunta. Sí. Entonces, en automático siempre va a iniciar con el primer valor, como ahí con el ejemplo de A. Sí, ¿O con qué es el lo que símbolo de define A, que va a sí. iniciar A? Sí, no, siempre es el símbolo inicial, acá te lo defines. De hecho, aquí tú lo Ok, defines, más bien. sí, Acá tú lo defines. ¿Voy a arrancar con quién? Símbolo inicial. ok. Ok, ¿estamos de acuerdo? Ok, ¿quién eres, Mario? ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? Sí, soy yo, Mario, profe. Sí, ¿verdad? Ok, Sí. muy bien. Sí, sí, me acuerdo. Es que como no veo, no los estoy viendo, realmente nada más los escucho. No tengo aquí que no veo quién entra o quién habla. Muy bien, entonces llegamos de A a P. De A a P podemos llegar, pues sí, ¿verdad? Sí. Entonces, eso mero.
Entonces aplicamos esta producción. Está acá arriba. La aplicamos y ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la pila? ¿Qué pasa en la entrada? ¿Y qué pasa por todos lados? Ya acá, ya no ocupamos esto, ya ocupamos más bien la tabla de análisis sintáctico. Ok, entonces dijimos de A a P, utilizamos que deriva en PX, se aplica, ¿y qué sigue? Entonces aquí aplicamos lo que vimos en la estructura de datos, el push y pop. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos un pop de la pila, porque sacamos el elemento de la pila, y vamos a hacer pasamos push P. X y hacemos push P. Entonces sacamos de la pila y ahora hacemos push X, push P. En la entrada siguen estando los mismos elementos. Hay que recordar, vamos a estar analizando símbolos, mientras haya símbolos en la entrada, o mientras sean diferentes del fin de archivo, nosotros quiere decir que tenemos elementos que vamos a estar evaluando o analizando. Entonces, vuelvo a preguntar, ya saqué de la pila, perdón, en la pila añadí X y P, ok, ya añadí esos elementos. Vuelvo a retomar la parte de que mientras haya elementos en la pila, yo sigo evaluando, sigo en ese ciclo y digo, a ver, pero todavía no termino aquí. Vuelvo a preguntar, en la cima de la pila, ¿hay un símbolo que sea igual a lo que hay en la cima de entrada? Sí, Sí. es igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a sacar de la pila. Acá, P de pila y entrada. ¿Sí? De la entrada no es tanto sacarlo, sino más que nada es recorrerse, porque de la entrada no recorremos. Quiere decir que avanzamos al siguiente símbolo. Ahí está. Ok, entonces aquí nos queda, lo estamos sacando, aquí lo ponemos en amarillo para que quede igual. Entonces acá P de la pila y de la entrada. Ok, siguiente. Entonces nos queda símbolo de pesos y nos queda X, símbolo de pesos, X, y nos queda en la entrada. Nada más que sin la. Ahí está. En la entrada nos queda eso. Y hago yo la pregunta nuevamente. ¿Lo que está en la cima de la pila es igual a lo que está en la entrada? No, no es igual. Pero ahora pregunto, ¿en la pila tengo un no terminal? Sí. Entonces pregunto yo en la tabla, de ese no terminal X, ¿puedo llegar al terminal de la entrada? De X, ¿puedo llegar a D? Sí, X, ¿puedo llegar a D? Sí, con una producción que hay, ¿verdad? sí. Que dice que X deriva en ¿qué? Deriva D, en punto y coma, D punto y coma X. X, ¿verdad? Ok, lo voy a poner un momento. La flecha así, porque que se vea. Ay, ok, entonces aplicamos eso. Y entonces en la pila va a quedar símbolo de pesos. Va a entrar, ojo, esta X que estoy poniendo, ¿es diferente que la de arriba? ¿O es la misma X que la de arriba? Es diferente. Es la Es nueva. diferente, ¿verdad? Porque la otra ya Diferente. salió de la pila. ¿Sí? La otra ya se sacó de la pila. ¿Sí? Se hizo un pop a esa X y hizo un push de esta nueva X con el punto y coma y con la D. Punto y coma y con la D. ¿Sí? Entonces no se nos olvide esos push y pop, lo de estructura de datos. ¿Con quién llevaron la estructura de datos? Super Otto. Ah, Con Otto. ya ven. Otto. Pero otro. Ok, denme un segundito, Deus. espérenme. Está como tocando. Denme un segundito, ahorita los sigo teniendo.
Sale, vale. Ok. Bueno, entonces llevaron con Otto, ¿verdad? Estructura de datos. Entonces aquí pues vuelven a hacer lo mismo. Dicen, son iguales. Si son iguales, ¿qué hacemos? Pop de la pila y de la entrada, ¿qué es lo que hacemos? Continuamos. A menos de que la entrada también la hayan leído por cadena, en algunos también lo meten como por cadenas ya de tamaño fijo. En la entrada le hacen pop también, pero generalmente en la entrada pues es el get. Seguimos leyendo al siguiente símbolo del archivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a quedar aquí? Aquí vamos a decirle que saca AD de la pila y entrada. Okay. Ya lo saca y ¿qué nos queda? Nos queda símbolo de pesos, nos queda X, nos queda punto y coma. En la entrada nos queda, volvemos a copiar esto lo mismo. Lo que ya sacó también esta D. Y volvemos a preguntar. Sigo en mi ciclo, mientras hay elementos en la entrada, yo sigo checando. ¿Hay símbolo en la entrada? Sí, hay símbolo en la entrada. Y pregunto, ¿el símbolo en la entrada es igual que el de la pila? Sí. Si es igual, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo sacamos de la pila. ¿Y qué queda en la pila? Queda símbolo pesos y queda X y queda... Aquí se me olvidó marcarlo nada más para que... Ahí está. Y entonces aquí queda... Queda D. Ok, de X puedo llegar a D. ¿Ya Sí. se fueron? ¿Ya me dejaron afuera o qué pasó? Se quedaron muy No, callados. sí se puede. Así se puede, de verdad. Entonces aquí nos dice, de X puedo llegar a D. Sí. Con X que deriva en... D, punto y coma X. X deriva en D, punto y coma, X. Y entonces hacemos el pop de la pila y hacemos el push que corresponde. X, punto y coma, a D. D. Y en la otra está... Está lo mismo. La D, punto y coma, BS, punto y coma, SE, punto y símbolo de pesos. Entonces decimos, ok, de D con D, que son iguales, sí. Entonces, ¿qué va a hacer? A lo que ya tenemos, sacamos de la pila y la entrada, sacamos la D. ¿Sí? Y que nos vuelva a quedar aquí en la entrada, nos queda símbolo de pesos, X. Y el punto y coma. Y acá en la entrada nos queda el punto y coma. Nos queda el punto y coma y todo lo demás. ¿Sí? Y entonces volvemos a checar punto y coma con punto y coma, ¿qué nos da? Coinciden, se saca. Si coinciden, entonces se saca de la pila, ¿verdad?
de la pila y de la entrada. Ujú. ¿Ok? En la entrada, en la pila que vamos a tener, Signo X. X, ¿verdad? Y de la, eso en la pila y en la entrada, Lo que no está marcado en amarillo. ¿no, verdad? Ahí está. Y entonces vuelvo a preguntar yo nuevamente. Mientras no se haya acabado la entrada y nosotros seguimos evaluando, porque quiere decir que hay símbolos por evaluar. Y vuelvo a preguntar, en la pila que hay una X y la verificamos si es igual a lo que viene siendo la entrada. Digo, ¿son iguales? No, no son iguales. Y entonces digo, a ver, en la pila tengo uno terminal, sí. ¿Puedo llegar a la entrada? Checo la tabla, si se puede llegar. El renglón columna de X con B, digo, sí, sí puedo llegar, por lo tanto, se aplica la producción que dice X que deriva en B, S, Y, E y punto. Voy a sacar la X y la voy a cambiar por toda esa simbología o todos los símbolos que pueden llegar, que viene siendo punto, E, Y, S, B, ¿sí? En forma invertida. Y vuelvo a preguntar, ¿de B puedo llegar a B? Pues resulta que sí, ¿verdad? ¿De B puedo llegar a B? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos de la pila a la B. Sacamos de la pila a B. Muy bien, ¿qué sigue? En la entrada, símbolo de pesos, punto E, Y, S. Y en la entrada que tenemos, ya sacamos a la B y nos queda la S. Entonces, ¿de S podemos llegar a S? Sí, ¿Qué hacemos? Entonces, se saca. se saca de A la ese. pila y se saca de la entrada, ¿verdad? Entonces, aquí va a estar la S. Ahí está. Ya lo sacamos. Y entonces la pila queda símbolo de pesos, punto E, Y. Y acá en la entrada, o acá en la entrada, nos sigue quedando el punto y coma SE. Ok. ¿De Y podemos llegar a punto y coma? Sí. A ver, ¿y aquí qué me faltó? Acá. Se ocurre algo, ¿no? Saca P, saca deriva. Ya no olvido los tamaños. ¿Por qué los veo de otro tamaño? Centuribote. Ahí está. Y por eso como que correspondía y luego ya no correspondía. Ya saca B, saca S y ahora tengo el de Y. Vamos con punto y coma. Entonces de Y con punto y coma ya colocamos la producción que dice Y deriva en punto y coma S, Y. Entonces va a entrar en la pila. Símbolo de pesos, tenemos punto, tenemos C y entra Y, S, punto. Y acá en la entrada vamos a tener punto y coma S. Y ahora sí, punto y coma con punto y coma. Se saca de la
pila. Sacamos de la pila y lo movemos de la entrada, ¿verdad? De uno y otro, entonces. Sí, entonces, aunque yo diga que se saca de la entrada, pues se saca, digamos, se recorre. ¿Sí? Realmente donde sí se saca es de la pila. Ok. Queda símbolo de pesos, punto E, Y, S. Y acá en la entrada, pues coincidentemente también está analizando a quién, a S. Y entonces, S con S se van. Saca S de la pila. Ahí está. Saca S de la pila y queda símbolo de pesos, punto E, y en el otro camino queda E, punto símbolo de pesos. Hicimos Y con E, ¿qué le aplica? Lo que habíamos dicho, la cadena vacía. Y deriva en cadena vacía. Ahí está. Y entonces aquí, que queda en la pila, símbolo de pesos, punto E, y lo que habíamos dicho, la cadena vacía la podemos pasar, ¿sí? Obviamente va a pasar como otro símbolo que lo identifique como cadena vacía, o ese que vemos ahí. Y entonces a mí ya me dice, nosotros seguimos checando, se coloca como símbolo. Déjame tantito, déjame marco la Y con la E. Nosotros seguimos checando y decimos, a ver, lo que está en la entrada, ¿es igual a los de la cima de la pila? No, no es igual. Y luego ya lo checamos, a ver, pero en la cima de la pila es uno terminal. No, no es no terminal. Ok, entonces ahora checamos. Pero es el símbolo que la cadena vacía, sí es el símbolo de cadena vacía. ¿Qué tengo que hacer? Pues sacarlo de la pila y hacer como si hubiera sido ya un símbolo evaluado o seguir avanzando. Y pregunto yo, en la entrada, ¿sigue habiendo elementos? Claro que sigue habiendo elementos en la entrada. ¿Qué elementos hay? Pues ahorita va llegando sigue la E, precisamente ahí en la entrada, y entonces hace E con E, lo saca. Aquí no se me olvide decir que saca la cadena vacía de la pila, ¿sí? Fue lo que hizo, lo sacó, nos queda lo siguiente, y luego ya volvemos a preguntar, ¿E con E son iguales? Sí, son iguales, entonces ¿qué hacemos? Se sacan. Saca E de Poppers. la pila y entrada. ¿Qué nos queda? No marco. Ok. Y entonces esto queda, símbolo de pesos, punto, símbolo de pesos, y otra vez vuelvo a hacer lo mismo.
Ahí está. Entonces va a sacar el punto y nos queda símbolo de pesos con símbolo de pesos. ¿Qué indica símbolo de pesos con símbolo de pesos? Se acepta. Ya acabó. La cadena Acabó. se acepta. Ajá. Sí, pero realmente lo que quiere decir es que se acepta la cadena. ¿Sí? Y ya estamos concluido el proceso. Ok. ¿Alguna duda de momento? No, No, profe. profe. No. Todo Muy bien. bien. La gramática, a ver, esta otra gramática sí fue. También hubo por ahí modificaciones, hubo cambios. Lleva los mismos símbolos y los mismos, es realmente similar la tabla. Este sí lo tienen ahí como el B, ¿verdad? Sí se los pasé en los apuntes. Chéquenlo los apuntes, el 2.b. Yo digo que sí tiene que estar. Sí, creo que sí. ¿Sí? A ver, Sí. chéquenlo. Ok, pues si está ahí, ¿qué vamos a hacer? A evaluar. Saltar Bueno, uno y ya. el que sigue. No lo vamos a saltar. O sea, ¿qué le tenemos que hacer? ¿La qué? ¿La tabla de análisis sintáctico? Ok, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí, Sí. sí. Bien contento, sí. Ok, bueno, entonces, dejen, quitamos aquí un espacio para que sí se vea todo completa. Ok, entonces, ¿a dónde nos dice? De A, ¿a dónde puedo llegar? AP. A P, ¿con qué producción? PFX. XF. Con Ok. la de que deriva en, con la que deriva, ya me lo dijeron ustedes, ahí está. P, X, F, estamos de acuerdo, muy bien. Ahora, ¿por qué le puso tal? ¿Cuál es esa, profe? ¿La gramática 3? Es la 2B. Está bien. Es parecida, la anterior es muy parecida, pero hubo cambiecillos por ahí. Déjame esto, ¿por qué lo pone hasta acá? Ya sé por qué. No, haz caso, cosa. Que no puedes dejar. Me cae gordo cuando Word quiere hacer lo que él quiere y no hace lo que yo quiero. Ok, ahí está. Entonces tenemos A deriva en, ya dijimos, A deriva en P, X, F. Muy bien, y luego. Ya sé lo que voy a hacer para que no haya problema. A ver cómo nos los vamos a ingeniar y va a estar más perrón. Ya las que no marcan errores. Ya pusimos lo que deriva, entonces en A deriva. Para que se vea bien, gacho esto. Alineados al medio, a la izquierda, muy bien. Ok, rápidamente, ¿a dónde más llegamos? Nos dice aquí, para hacer la tablita. Mm, ¿Cuál es más es válida? De X, ¿a dónde puedo llegar? Ahí lo ven en la tablita. adeno. AD. Aquí nos dice, miren, aquí nos dice la tabla. Ahí nos dice la tabla dónde puedo D, llegar. coma, Aquí me dice que puedo y llegar B. a B, a D y a B. Entonces me dice que puedo llegar a B,
y puedo llegar a D, a estas dos. Pero checando aquí ya la X, porque es a quien tengo que checar acá arriba en la gramática, digo, ok, a D puedo llegar con D, punto y coma, X, y a B puedo llegar con B, S, Y, E, ¿sí? Entonces son caminos diferentes, ¿verdad? Pero puedo llegar a D y a B, eso lo chequé yo aquí, ¿sí? Entonces, a D ya dijimos, derivando en D, punto y coma, X, y a D, derivando, ay caray, al revés, D, punto y coma, F, y acá es el anterior, 1, 2, 3, aquí es B, S, Y, E. Punto. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe, también Mande. en la derivación de A tiene que estar en P, ¿no? Porque Sí. está en B. Ah, pues por tarugo. Por error. Eso mero, porque la vi igual y vi la peco igual que la B y ya. Como todas están panzonas, dije, ah, sí. Ok, ahí está. Entonces ahí hay un error. Gracias. Gracias, gracias. Ok. ¿Y ya nada más nos falta quién? Y. La Y. Y. Ok. Y Y deriva en. Cadena vacía. Ajá, Punto y y aquí coma. lo veo. Y punto y coma. Allá lo vemos en la gramática. Punto y coma S, Y. Acá arriba lo veo. ¿Sí? Y el otro de la cadena vacía, ¿a quién se lo voy a poner? A la E. Nada más a la E. Ujú. Ok, ¿alguna duda, problema? Ninguno. No, profe. Ok, ¿qué tendríamos que hacer? Evaluar una cadenita, ¿verdad? Para saber si está bien o está mal. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos que evaluar este, S, Y. ¿Qué diferencia hay? Yo la veo igual. A ver, ¿qué La diferencia hay? F, Ah, XF, ¿verdad? Ok, nomás. ok, ahí es la F. Muy bien, entonces tendríamos que tener pues entonces en esta cadena, pudiera ser la misma cadena, hacemos una cadena chiquitita, ya nada más para evaluar. Va a llegar P, va a llevar D, perdón, D, punto y coma, va a llevar EB, S, E, punto, y ya. Y, permítame tantito, y F, entonces evaluar esta cadena. Entrada, fila y salida. Oh, ok. Entonces ya está. Ya lo único que tenemos que hacer pues es evaluarla. ¿Sí? Y aquí vamos a partir de A. Ahora sí. A ver, por aquí. Anda por ahí, Mancilla Alcaraz, José de Jesús. Sí, profe. ¿Qué hacemos, José? Tomamos de la tabla de dónde se va con la pila, en la cima de la pila la A, y tenemos en la entrada P. Ajá, ¿y qué aplicas entonces? Produce PXF. Sí, es eso, ¿verdad?
Sí, Siempre. A que deriva en PX. F. Muy bien. Ok. Y aplicamos eso, entonces aquí en la pila va a estar. Voy a borrar acá, nada más que copié y pegué para que facilitarme las cosas. A ver si no me da más trabajo. A deriva en, entonces me decías, ¿cómo queda en la pila? Mancilla. Quedaría FXP. F, X, P. Ok, muy bien. ¿Y ahora qué sigue? Checar si coincide con la entrada. Ujú. Entonces se sacan P de ¿Coincide? la. Sí, Sí, ok, entonces sacamos a quién? AP de la P, pila y pues de la entrada de se pila cambia. y entrada, ¿verdad? Le voy a poner nada más ahí. Ok, y entonces ya queda, aquí ya quedó F, X. ¿Y acá qué queda? Eso, ¿verdad? Ahí está. Y entonces ya me queda la D, ¿y ahora qué sigue? Seguimos, Oyoki, Magallón, Daniel. ¿Sí está Daniel? Magallón. Dijo Oyoki. Oyoki, sí. Pues se apellida Oyoki. Ah, es que yo también soy Daniel Magallón. A ver, Oyoki. Dice Daniel Oyoki y Jorge Oyoki. Y yo dije Daniel. Oyoki, Magallón, Daniel. No está Oyoki, Magallón. ¿No? No, sí, ahí está. Fue al baño, profe. Daniel, ¿dónde andas, Daniel? Daniel Oyoki, Magallón. Ya se durmió. Ah, No, pues no le es ponen ahorita. falta, entonces. Sí llegó, no regresó. Está en esta reunión virtual, o sea, quién sabe dónde fregos ande. Les voy a volver a preguntar más seguido, que él no está. Voy a poner, a él le dicen que le puse falta. Ok, dejen aquí, ajusticiamos. Daniel Oyoki Magallón, no tuvo, día de hoy. Seguimos. Aimé, Medina Ávila, Aimé. ¿Sí está Aimé? Sí, profe, aquí estoy. Ok, Aimé, ¿qué pasó entonces? Dinos, a ver, ¿qué le hacemos? Ay, profe, no me deja ver. Vamos a generar DX que genere. Ay, le sube poquito, porfa. Ay, ¿a dónde lo subo? Aquí se ve, ¿no? Al de abajo. Ah, la tabla, ok. Ajá, porfa. Ahí está. Sí, ahí está. X genera. X con, Para la D, espérame. ajá. Genera D, punto y coma S. Ok, entonces ya estamos diciendo aquí que X genera A, me decías A D, D, punto y coma S. ese, ¿verdad? Y entonces, ¿qué queda aquí en la pila? Queda. Queda F, S, punto y coma D. F, Ajá. eh, S, S, punto y punto y coma D. coma, D. Ajá. Ah, ok. Muy bien. Ok, entonces aquí nos queda. Y Ok, D ¿y qué concuerda sigue? con D. A. A ver, La cadena que estamos es la de arriba, ¿no? La de D, punto y coma de B. sí, D, punto y coma, B, S. Entonces Entonces ya sí, perdón. Es que no lo concuerda copié, no, con. no, no lo he pasado. A ver, sí. Está bien, profe, no se apure. Sí, ahí está. D con D, ¿qué hacemos D con D? Pues ya nada más D con D concuerda y se saca la D. Sacar D, Ujú. sacar D, pila y entrada. Muy bien, ya lo sacó. ¿Y cómo queda? Y queda FS, punto y coma, y ya. Hacemos un copy paste.
Y ya. Ujú. Qué bonita cosa. Sacamos la D y sacamos de acá la. Ok. No me falta nada ahí en las producciones. Yo siento como que me faltó algo en la de D. Ah, miren, hay un error aquí en esta. Al anotarla, que se me fue. Porque era La D X. punto y Le puso coma la y yo S. puse S y es D, es X, ¿verdad? Ajá. Ujú. Hay un error ahí de mi parte. Entonces aquí tendría que ser, en vez de S, tiene que ser ¿quién? X. X. Una terrible, una espantosa X, como dice Chabelo. Ok, y ahora sí que sigue. Aime, ¿qué más sigue? Pues concuerda con el punto y coma y se saca el punto y coma. Ok, entonces ahora sacamos de la pila y de la entrada punto y coma. Muchas gracias. Ok, gracias por tu participación. Ahorita le seguimos la siguiente línea. A ver, Jacqueline, ¿está por ahí Jacqueline? Guerrero, Damián. Profe, faltan 2 profe. minutos. Ah, está bien, tienes un minuto, Jacqueline, para contestar. Muy bien. ¿Qué hacemos, Jacqueline? Pues primero que nada poner todo, ajá. Y cambiamos a la X por No, BS. espérame. Algo que yo lo copié, pero ¿qué tenía que hacer antes de eso? Que me quedé ahí con Aimé. Yo copié tal cual lo que estaba arriba y que decía ya la salida. ¿Qué tenía que haber hecho? Sacar el punto y coma. Sacar punto y coma de este lado y sacar el punto y coma de este lado. Ok, ahora sí, Aimé, Ajá. porque ya ibas encarrilada. Ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Yo, profe? Jackie, profe. No, perdón, Aimé, no, estábamos con esta Jacqueline. Era Jacqueline. Jacqueline, ¿qué Sí. pasó? Córrele, Jacqueline. Lo cambiamos a X por BSYC punto. Por B, S, Y, E, punto. Punto. Ujú. ¿Sí estoy bien? Sí. Ah, ok. Muy bien. Entonces, hasta ahí le dejamos. ¿Estamos de acuerdo, Jacqueline? Sí. Ok, entonces mañana nos vemos. E igual, si lo pueden terminar termínenlo. Ya nada más lo que podemos hacer, sí, termínenlo. Y mañana les pregunto, a ver, fulanito o menganito, ¿cómo les quedó? Y ya ustedes lo presentan. ¿Sí? Para hacerlo más dinámico y que no nada más me la pase yo hablando. ¿Estamos Ok. de acuerdo? Ya está. Muy bien, profe. Ok. Ok, no, mañana se portan bien. Dale, Nos Gracias, vemos. profe. Gracias. Adiós. se portan bien. Bye, bye.